Vamos a estar en la carta a los Efesios. Voy a grabar porque a alguien le gusta lo que yo diga. Efesios capítulo 1. Esta es una carta que Pablo le escribe a las iglesias que él fundó. Y en esta carta, en este capítulo que va del versículo 1, capítulo 1, del versículo 3 hasta el 14, cuando uno coge el texto griego, uno se da cuenta que es un himno. Es un himno que tiene 3 estrofas. Y Pablo lo incluye como parte del mensaje que le está dando a las iglesias, ¿no? Y es un himno bastante trinitario, porque habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y este versículo es una declaración general. Ahora va a hablar qué son esas bendiciones. Eso es lo que es una declaración general. Ahora vienen los particulares. Estos son los particulares. ¿Qué hizo Dios Padre? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué belleza, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Seguimos. En amor, habiéndonos predestinado, o sea, eso está haciendo el Padre, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto lo está haciendo el Padre. Y aquí termina esa parte, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el Padre eligió, predestinó y adoptó para que seamos para alabanza de su gloria. Aquí ahora viene la segunda persona de la Trinidad. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora empieza a hablar del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ya está hablando del Hijo. Y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y aquí viene una serie de argumentos que él da, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, está hablando todavía del Hijo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo que está haciendo Cristo, ¿no? Y seguimos. En Él asimismo tuvimos herencia, allí en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Ahí está el estribillo otra vez. Allá el Padre eligió, predestinó y adoptó para alabanza de su gloria. Aquí el Hijo redimió, perdonó los pecados, nos hizo herederos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Ahí termina el estribillo, empieza la otra estrofa. Ahora van a hablar del Espíritu Santo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que lo que el Padre eligió, lo que el Padre predestinó y lo que el Padre adoptó, el Hijo los redimió, le perdonó los pecados y le dio herencia, y el Espíritu Santo lo selló como propiedad de Dios. Todo ese proceso es para uno ponerse de rodillas, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida, ¿para qué? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. La Trinidad trabajó en nuestra salvación. Les cuento una cosa aquí. La obra de redención para Dios fue más costosa que la obra de la creación.
Porque en la creación Dios dijo, hágase, y se hizo, hágase esto, y se hizo, hágase esto, y se hizo. Pero en la hora de redención le tocó entregar a su Hijo. Entonces, el apóstol Pablo, a él le acreditan 14 cartas, pero Hebreos también, ¿no? En todas sus cartas, su tema es este, y eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Mire, y todo este proceso es para hacer lo que está en el capítulo 2, versículo 6, ¿vea? Para que se den cuenta ustedes. Capítulo 2, versículo 6 de ahí de Hechos, lo pueden colocar allí. Para eso hicieron todo este proceso. Miren lo que dice allí. No, estamos en Efesios. Sí. Efesios capítulo 2, versículo 6. Todo ese proceso. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Para eso es todo ese proceso. Ahora, la antítesis de este versículo está en Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Aquí la pregunta es, ¿cómo este desgraciado que se cayó? Cuando hablo de desgraciado es que perdió la gracia, ¿vieron? Acá es desgraciado para ofender. ¿Cómo este desgraciado de Romanos 3:23 ahora está sentado con Cristo en lugares celestiales? ¿Cómo ocurrió eso? Entonces Pablo lo explica allí, fue así. El Padre eligió, predestinó, adoptó. El Hijo redimió, perdonó los pecados, dio la herencia y el Espíritu Santo selló y ahí lo colocaron. Le quiero decir una buena noticia en esta mañana. Usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Todo ese proceso lo hicieron con usted, con todos los que están sentados aquí. Entonces Pablo quiere que nos enteremos de eso, de quiénes somos en Cristo. El coro que estaban cantando ahora hay que hacerle una corrección. Pon en mí la mente que hubo en Cristo. No, yo no hay que poner nada. Yo tengo la mente de Cristo. Hay que corregir el coro. Yo tengo la mente de Cristo. No tienen que poner nada. Nosotros a veces cantamos como si Cristo no hubiese hecho la obra. Y por eso hay que corregir mucho este año, a medida que vayamos aprendiendo, ¿no? Porque la iglesia canta a veces muy anacrónicamente, como si Cristo no hubiese venido y hubiese realizado su obra. Quiero leer un comentario de un gran escritor alemán, Ribor. Él dice esto. El mensaje de hoy se llama Con Cristo y en Cristo. En esta carta, en los 3 primeros capítulos, que es donde está toda la teología, yo me puse a buscar con un lápiz, 23 veces está la palabra en Cristo y con Cristo. O sea, que es toda una eclesiología remitida a la obra de Cristo. Este escritor alemán dice esto: con Cristo y en Cristo es una fórmula que introduce el apóstol Pablo en sus escritos para hacernos entender la unidad que existe entre Cristo y aquellos por quienes Él llevó a cabo su obra en la cruz. El único que habla de esto de con y en la Biblia es Pablo. Él es el que introduce y está en todas sus cartas. O sea, este con y en es transversal en sus cartas. Cuando vamos a estudiar a Pablo, por eso hay que hacer una jerarquía, ¿no?, de lo que él enseña. Es decir, para aplicar a lo suyo lo que aconteció y acontecerá aún en Cristo crucificado. Estoy leyendo todavía lo de Ribor. Estas expresiones están relacionadas especialmente con aquellas declaraciones típicas de la predicación de Pablo, cuando habla de que los cristianos han sido crucificados, como lo dice Romanos 6, dice en Romanos 6 que fuimos crucificados, cuando Cristo estaba en la cruz nosotros estábamos con Él, porque así como comimos en Adán, también morimos en Cristo, que ellos son los 2 representantes federales de la humanidad.
Todos somos pecadores porque estábamos en Adán cuando Adán comió. Pero cuando Cristo moría, también nosotros moríamos con Él. Fuimos crucificados. Romanos 6:6. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, juntamente con Cristo. Ahora, no solamente fuimos crucificados, sino que fuimos muertos con Él. Y no solamente fuimos muertos, sino que fuimos sepultados con Él. Y no solamente fuimos sepultados, sino que también resucitamos con Él. Ahí lo dice Romano. Y no solamente fuimos resucitados, sino que nos hemos sentado con Él en lugares celestiales. Eso para que usted grite, hermano. Si yo voy a ser un predicador más habilidoso, pase acá a sellar la palabra. Mire todo el proceso, ¿no? Y nosotros ahora también somos el pueblo que esperamos en la gloria del Señor. Para Pablo, ahora sí, esto sí lo digo yo. Para Pablo la vida cristiana no se puede entender sin la comprensión del Cristo crucificado. Quien no entienda la obra de Cristo en la cruz no entiende el Evangelio. Para Pablo. Pablo tuvo la dicha de encontrarse con el crucificado. Y yo les dije en la predicación pasada que él le tomó ventaja al resto de los apóstoles, porque los apóstoles que estuvieron con Jesús conocieron fue al Cristo encarnado. Y Pablo conoció fue al crucificado, al resucitado. Eso le dio una ventaja a él. ¿Cuál es la ventaja? El Cristo encarnado, el cuerpo era un velo que no dejaba ver toda la realidad de quién estaba ahí. Eso era un velo. Los discípulos estuvieron con él y hasta la última noche Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no te has dado cuenta que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. No alcanzaron a ver la realidad de lo que estaba allí. El domingo pasado me quedó una expresión en mi corazón que dijo Jonathan Simo, predicando acá. Él dijo, el niño que se sostenía en los brazos de María, era el mismo Dios que sostiene el mundo. ¡Wow! Dice que mientras María lo sostenía a él en los brazos, él sostenía el universo. Esa realidad de Cristo, que los apóstoles no alcanzaron a ver, fue la que Pablo vio en el crucificado. Que en Colosenses él llegó a decir que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es la Trinidad. Yo no soy Jesús solo, soy trinitario. Y Pablo también es trinitario. Pero allí estaba toda la plenitud de Dios. Y los discípulos no pudieron ver esa realidad, porque el cuerpo era un velo para ellos. Pero el Cristo resucitado, con el que se encuentra Pablo, es diferente. Por eso Pablo dice cosas de Cristo que más nadie dice, porque él se le encuentra es con el resucitado. Para Pablo la vida cristiana no se puede entender sin la comprensión del crucificado. Con el encuentro personal de Pablo con el crucificado, el apóstol inicia una comprensión nueva del actuar de Dios, por eso tuvo que reelaborar un marco conceptual nuevamente acerca del Dios de su tradición y ver ahora cómo ese Dios que se revela en la cruz hace parte de su tradición religiosa. Entonces Pablo tiene que empezar a reelaborar un nuevo marco conceptual hacia Dios, del actuar de Dios. Por ejemplo, para que me entiendan, en la tradición religiosa de Pablo, la ley y los hechos regían la conducta del pecador y lo exponían delante de Dios.
Yo no puedo leer esto sin conmoverme. En el crucificado, la justicia está a favor del pecador para defenderlo. Pablo cambia toda su marco conceptual. En la tradición religiosa de Pablo, la justicia de la ley tenía sentido escatológico. Solo era una esperanza a ver si seríamos salvos o no. En el crucificado, la justicia de la obra es de forma inmediata que obra en el pecador. Es ahora que el pecador es justo. Usted es justo. No necesita esperar qué pasa. No. Cristo lo ha justificado. ¿Ustedes lo creen? Usted es el justo. En la tradición religiosa de Pablo, la justicia solo exoneraba al pecador irreprensible. En el crucificado, la justicia no solo exonera al pecador, sino que también lo reconcilia con Dios y le devuelve su amistad. En la tradición de Pablo, el favor divino era concedido a los quienes cumplían irrepresiblemente la ley. En el crucificado, el favor de Dios está con el pecador sin contraprestación. Sin contraprestación. Es por el amor de Él. Pablo entonces, que viene de su tradición religiosa, donde la ley es más que todo un instrumento que sirve es para juzgar al individuo y exponerlo delante de Dios. Ahora Pablo se encuentra con el crucificado. Para esto entonces Pablo tiene que idear nuevas metáforas para poder ahora comprender el actuar de Dios y transmitírselo a la iglesia. Y Pablo es el inventor de estas metáforas. Reconciliación, justificación, adopción. Son metáforas que él introduce ahora para darle comprensión a las comunidades de la obra de Cristo. Por ejemplo, yo quiero que coloquen ahí Romanos 5. Mire lo que él dice de la reconciliación. Una de las grandes metáforas, versículos 7 en adelante por ahí. Una de las grandes metáforas que introduce Pablo para la comprensión de la obra del crucificado es la reconciliación. El término en griego es katalazo. Este término no hacía parte de la liturgia. Es un término prestado de las relaciones internacionales, de la diplomacia. Katalazo es el término del mundo de las relaciones diplomáticas o las cancillerías internacionales que busca propiciar el espacio de perdón entre las partes enemistadas. Significa literalmente caminar la milla para buscar a los ofendidos y reconciliarlos. Cuando Pablo se encontró con el crucificado, fue en el momento que él atacaba a la iglesia, la cual era el cuerpo de Cristo. En camino a Damasco, ¿se acuerdan? Y cuando él cae a tierra, ¿qué es lo que le dice la voz? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Pablo? A la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Imagínese. ¿Quién está caminando la milla?
¿quién se bajó del trono para buscar a Pablo? ¿El ofensor o el ofendido? El ofendido es el que camina la milla para reconciliar a quien lo está atropellando. ¡Qué belleza! Pablo le cambia el paradigma al concepto. Ahora, catalazo no es buscar al ofensor, al ofendido. Ahora, catalazo es que el ofendido busca al ofensor para reconciliarse con él. Porque es Dios quien lo está buscando a él. Es Dios quien camina la milla, porque eso es lo que significa catalazo, caminar la milla para buscar las partes ofendidas. Y el Señor camina la milla y le dice, ¿por qué me persigues? Duro es cosa dar puños contra la pared que tiene clavos. Y Pablo se encuentra con el resucitado. Pablo entiende entonces que para que Dios lo busque a uno, no necesita que uno sea irreprensible en la ley. Entonces él escribe esto. Cierta pena, el versículo arriba, perdón, el 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, esa palabra débil es cuando no lo merecíamos, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? No murió por sus amigos. Y la iniciativa es de Dios. Miren lo que sigue siendo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno. ¿Por quién morirían ustedes? ¿Por quién morirían? Por Marulanda. ¿Por el mono Jojoy? Creo que no. Pues si a mí me pregunta, ¿usted puede dar la vida por su esposa, pues? O por algún miembro de la iglesia. Pero si me preguntan a mí por el bandido aquel que le robó y todo eso, usted daría la vida por él. Fuerte, ¿no? Fuerte. Eso es catalazo. Seguimos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? ¿Cuándo fue que Cristo murió por usted? Sin contraprestación. Dios no hizo como hacía mi papá. Mi papá decía, mijo, ahora que esto se ponga bueno, yo lo saco a pasear. Nunca se puso bueno. Pero es que esto nunca se pone bueno, ¿cierto? No, que el año que viene siempre suben las cosas. Dios no esperó que nadie aquí se pusiera bueno. ¿Oyeron? Vamos a decir, la humanidad se compone un poco para morir por ella. No, era cuando éramos pecadores, sin contraprestación. Solo aprendió Pablo en su encuentro con Cristo. Y tuvo que cambiar sus paradigmas. El Dios que él traía de la tradición. Era un Dios que juzgaba y que ponía límite al hombre. Mire lo que sigue diciendo. Aquí viene lo más hermoso. Seguimos. Esto lo escribe el apóstol. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seguimos. Porque si siendo que, wow, ¿qué éramos de él? Enemigos. ¿Fuimos qué? Ahí está catalazo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando éramos sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y mire cómo termina el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y quiero que coloquen 2 Corintios 5:18. Bueno, yo creo que vamos a volver a Efesios, será el domingo que viene, ¿oyeron? Versículo 17 para ver. Sí.
Bueno, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas. Seguimos, 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? Seguimos, que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Y lean esta palabrita que sigue. ¿Qué dice ahí? Barbaridad. ¿Cómo les parece eso? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él sin tenerle en cuenta los pecados. Sin contraprestación. Dios no espera que usted haga algo bueno para Él favorecerle. Dios ha decidido amarnos. Cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores. Ahora, ¿ustedes creen que nos ama más ahora? Claro que sí. Por eso Pablo quiere que le entendamos. Es que sin el crucificado no entendemos la verdad del Evangelio. Fui el sábado pasado, estaba en un ayuno. Me fui a ayunar con unos hermanos allá. Nosotros estamos ayunando aquí toda la semana. Entonces Rosana, hay otro pastor que también está ayunando y él se reunían como 20 personas con él y nos fuimos para allá a acompañarlos al ayuno con ellos el sábado pasado. Y tenían allí obediencia, fe, el lema, fe y libertad. La fe, la obediencia te lleva a la fe a la libertad. En el devocional, la niña que estaba dirigiendo leyó Deuteronomio 28, donde están las bendiciones, pero esas bendiciones dependen de, si tú haces esto, te vendrá esto, pero si no haces esto, te viene esto. Sí, yo que soy malo para obedecer yo. Me estaba hablando de obediencia. Y si no obedezco, bueno, terminó de leer, después me dieron el tiempo en mi vida. Yo quiero, con mucho cariño, les quiero decir una cosa. Nunca lean un texto sin pasar por Cristo. No lo apliquen sin pasar por Cristo del Antiguo Testamento, porque cometen un despropósito. Por ejemplo, si ustedes se ponen a leer el Salmo 15, ustedes no pueden con ese salmo. ¿Quién subirá al monte? El puro de corazón, que no ha elevado su alma al corazón, que tiene manos limpias. Barbaridad. Ese salmo sin Cristo me masacra. ¿Sí o no? Él es el puro de corazón. Él es el limpio de mano. A ver, ¿quién de ustedes puede levantar la mano aquí? Por favor. Por favor. Y Pablo quiere eso. Entonces yo ese día les compartí que estamos completos en Cristo. La gente se ve contentísima. Se sintieron libres. Digo, no, ustedes no pueden pasar a Cristo por alto. Cristo es el que cumplió todo eso. Porque ahora estás en Cristo. Y en Cristo estamos completos. ¿De acuerdo? Yo les dije a ellos, mire, yo soy malo para obedecer. Y yo no creo que ustedes también están tan buenos, no. A mí me quitó eso, ¿sabe qué me quitó el peso de eso? Cuando leí Juan 15, cuando Jesús le dice a los discípulos, ya no los llamaré más siervo, sino que amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora, los llamo amigos, los amistó. ¿Qué diferencia hay entre un siervo y un amigo? El siervo obedece. ¿Y el amigo qué hace? El amigo camina con el amigo por cariño, por amor. Y Dios, Señor, gracias. Gracias. Porque es tu amistad. Es tu amistad. No es otra cosa. Yo soy malo para obedecer, pero sí me gusta ser amigo. ¿Y usted cree? ¿Y los amigos lo llevan a uno a dónde? Lo ponen a hacer cosas que... ¿Cierto que así es? Entonces, bueno que nosotros ese día hablamos y les dije, no,
tienen que tomar a Cristo como el principal paradigma. Bueno, mis hermanos, quiero hablar de las dos metáforas más y así y vamos terminando. La segunda metáfora de Pablo es, les iba a decir una cosita aquí que se me había olvidado. Yo leí un libro de G. Ávila donde él decía que él oraba 8 horas al día y que no sentía que oraba. Y digo, 8 horas. Y digo, Padre Santo. Y ese peso que yo tenía, hasta que un día estaba leyendo el Sermón del Monte y los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Si los discípulos hubieran dicho a G. Ávila, enséñanos a orar, ¿qué hubiera hecho G. Ávila? 8 horas. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Dice, ustedes van a orar así. La oración más corta de la vida, no demora ni un minuto. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, descansé. Digo, es que no es lo largo, sino el contenido de la oración. En estos días sí aprendí del doctor Billy Graham algo que eso sí me ha ayudado. Dice, ora hasta que te hagas amigo de él. Eso sí me gustó. Dice, ora hasta que sienta que eres su amigo. Y la vida cristiana se nos hace más fácil. La segunda metáfora es justificación. Este es un término forense de los tribunales del tiempo de Pablo. Ustedes saben que el derecho romano también es, aquí hay abogado, ¿cierto? Es el padre del derecho aquí también, ¿cierto? Ustedes, los abogados, pueden leer las cartas de Pablo y las entienden mejor, ¿cierto? Y Pablo manejaba mucho, era una persona educada, ¿no? Y él toma el término de los tribunales, de las cortes, para hablar de esto. Es un término forense de los tribunales que habla de la exoneración del culpable de la pena y declarado inocente. Eso es lo que es la justificación. Se declara al culpable inocente de los cargos. Se exonera de culpa. Pablo toma eso y lo introduce en el mundo cristiano. Pablo utiliza, quiero que coloquen allí Romanos 5:1. Dice, Pablo utiliza esta metáfora para dar comprensión a la obra de Cristo en la cruz a favor del pecador, para declararlo justo delante de Dios. Desde una definición teológica se puede definir la justificación como el acto soberano y de gracia de Dios que con base en el sacrificio de Cristo en la cruz declara al pecador inocente como si nunca hubiese pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz hace posible de que Dios nos encuentre inocente cuando ponemos nuestra fe en Él. Mire lo que dice ahí, justificados pues, ¿por qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos clases de paz en la Biblia. Hay paz con Dios y hay paz en Dios. Todo ser humano necesita paz con Dios. Es ponernos a salvos de nuestros pecados en Cristo Jesús. Ponernos a paz con Dios. En Cristo es posible a través de la fe. Si confiamos, ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe en Cristo? Ustedes tienen paz con Dios. Ustedes no le deben nada a Dios. No importa lo que hayan hecho en el pasado. Ustedes están exonerados. Yo pensé que iban a gritar, hermano. Están libres. Han sido perdonados por su fe en Jesucristo. Y Pablo entonces utiliza la metáfora de la justificación, de cómo Dios nos declara justos en Cristo. Y la tercera metáfora es la adopción, también del derecho romano. Este es otro término del mundo del derecho romano, por medio del cual se concedían los mismos derechos del hijo legítimo a uno no legítimo. Los mismos derechos. Quiero que coloquen en Gálatas 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En el caso de los cristianos, Dios en Cristo les concedió el derecho de hijos
igual que el del legítimo. Oye ese. Gálatas 4, seguimos desde el 1, sí, así. Dice, pero también, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, o sea, mientras está en tutoría, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí Pablo va a explicar eso. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Miren lo que va a pasar ahora con Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, qué belleza, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. El único hijo legítimo de Dios es Cristo. Los demás somos adoptados. Cristo es quien tiene el fuero interno de que Dios nos adopte. Seguimos. Y mire lo que pasó. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, nosotros podemos decirle que ahora, Padre, Padre mío, ¿cierto? Podemos llamar a Dios como Padre. ¿Cuántos creen que Dios es su Padre? Amén. Claro que Dios es su Padre, porque le han concedido ese derecho. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? Heredero por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y qué sigue ahí después? Bueno, hasta ahí. Entonces, ¿somos también qué? Herederos. A ver, repita conmigo. Heredero. Así dicen los predicadores, ¿cierto? Ahora, un heredero con los mismos derechos del hijo, del legítimo. O sea que usted tiene los mismos, goza de los mismos derechos de Cristo con el Padre. Entonces, para Pablo, esto es lo que Pablo busca, que la iglesia le entienda. Y eso es lo que vamos a seguir entendiendo domingo tras domingo. ¿De acuerdo? ¿Quiénes somos en Cristo? En verdad, ¿qué es estar sentado con Cristo? Y como ya leímos en el himno, y con esto termino, dice que el Padre nos elige. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 1. De esta manera se lleva todo el proceso. El Padre nos elige desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, ponlo ahí. Según nos escogió, ¿antes de qué? ¿Desde antes de qué? ¿Y eso cuándo fue? Padre Santo, antes que todo eso existiera, ya Dios había pensado en usted. ¿Cómo le parece? O sea que nosotros no somos aquí una cosa accidental. Ya Dios había pensado en nosotros desde antes de hacer el mundo. Eso hace rato. Entonces Él nos escogió, Él también nos predestinó, Él nos adoptó. El Hijo nos redimió, nos perdonó los pecados y nos hizo herederos. El Espíritu Santo selló nuestras vidas como propiedad de Dios. Usted lleva el sello del Espíritu Santo. Usted es propiedad de Dios. Usted tiene que vivir conforme a esa realidad. Mire lo que dice aquí ya en Efesios 2:6, dice que esa acción de Dios nos llevó a estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso de estar sentado con Cristo en lugares celestiales es una dignidad que Dios nos ha concedido sin el esfuerzo de ninguno de ustedes. ¿Oyeron? Cuando dice que Cristo está sentado, esa es una idea del Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote, después del sacrificio, se sentaba. Cuando el sumo sacerdote se sentaba, ya toda la comunidad debía saber que el sacrificio cesó. Esa es una figura del Antiguo Testamento que él toma ahí. Si Cristo está sentado como gran sumo pontífice, como lo dice Hebreo, entonces ya todo sacrificio cesó.
Ya ustedes y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios por nuestra salvación. Todo está consumado. Usted no tiene por qué obrar nada. Usted recibió la salvación por la gracia de Él. Y Dios le ha concedido ese lugar de dignidad. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 4? Que eso es lo que vamos a ver el domingo que viene. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, como dice un amigo mío, este sermón se llama Te hablo desde la prisión. Dice, yo pues, preso en el Señor. Oiga, dice, os ruego que andéis como es digno de ¿qué? ¿Quién le dio la dignidad a ustedes? Lo que ya hicieron, ¿cierto? Usted tiene una dignidad. Ahora, ¿cómo debe andar? ¿Ah? ¿Conforme a qué? A esa dignidad. Si usted es un general de la República, ¿cómo camina? Usted camina de acuerdo a esa dignidad, ¿cierto? Si usted es hijo del presidente, usted anda conforme a esa dignidad. ¿Cierto que así es? Usted no anda como cualquiera. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Bueno, andemos conforme a esa dignidad. Y vamos a ver el domingo que viene que esta palabra andar en griego es paripateo. Y esa palabra que la introdujeron los griegos en el siglo IV antes de Cristo, traduce es enseñar caminando. El primer gran maestro paripateo fue Sócrates. Sócrates nunca escribió nada. Sabemos de Sócrates por los diálogos de Platón. El segundo gran maestro fue Jesucristo. Cristo tampoco escribió nada. Los maestros paripateos no escribían, porque ellos enseñaban andando a sus discípulos. Con el andar. Y Pablo utiliza la palabra paripateo para hablar de los cristianos, cómo deben andar. Deben andar de tal manera que le enseñen a otros que ellos son hijos de Dios. ¿Oyeron? Y esa palabra después la cogió el latín, la latinizaron. El latín, que es la madre de las lenguas romances, italiano, francés, español, portugués. Y esa palabra desde el italiano viene y traducen pasarela. Pasarela. ¿Qué hace la pasarela? ¿Para qué es la pasarela? Para que la modelo ¿qué? Camine y muestre el diseño ¿a quién? Al auditorio. Muestre el diseño del diseñador. Y eso es lo que Pablo dice, el mundo es la pasarela de ustedes para mostrarle a los demás cuál es el diseño de quien los ha llamado. El domingo próximo los espero otra vez.